A ver, Marcos capítulo 9, verso 27. Dice así: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, pongo en tus manos esta palabra y te pido, Dios, que me uses como una herramienta tuya, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, me pongo en tus manos. Que seas tú, Señor, a través de mi vida, a través de mis labios. Y háblanos una revelación de tu palabra, Señor, que es escrita y grabada en nuestro corazón, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos perdón por nuestros pecados. Amén, amén y amén. Ahí dice la Biblia, termina diciendo la Biblia que este muchacho se levantó. Y si se levantó era porque estaba ¿cómo? Caído, ¿verdad? Estaba caído y necesitaba levantarse, y dice que se levantó. Este muchacho se cayó al piso, o cayó por una circunstancia, porque él tenía un demonio que lo mortificaba, tenía un demonio que venía y trataba de dañar la vida de este muchacho. Y el papá viene a donde los discípulos y pide para que los discípulos de alguna manera intervengan, y los discípulos pues oran, pero no consiguen nada. Y entonces por último viene el papá y le dice al Señor Jesucristo: mira, yo te lo traje a donde los discípulos no pudieron, pero vengo a ti para que tú lo ayudes. Y entonces ahí el Señor les dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y en últimas le dice o hace lo que acabamos de leer. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Ya? A través del Señor Jesús este muchacho es libre, el demonio sale de él y en consecuencia se puede levantar del piso y se puede comenzar a llevar una vida normal. Dígame amén. ¿Una vida qué? Normal. Gracias a la intervención ¿de quién? Del Señor Jesús. Si alguien está caído es porque está ¿en dónde? En el piso. Y si está en el piso es porque alguna circunstancia lo llevó a estar caído. Porque nosotros no tenemos por qué estar caídos ni en el piso. Nosotros nos dieron 2 pies para que nos sostuviéramos, ¿verdad? Para que camináramos. No estamos físicamente adecuados para andar en el piso o para estar por el suelo. Pero a veces, en ocasiones, la gente cae al piso por alguna circunstancia, por alguna crisis, por alguna quiebra, por algo ajeno a él mismo, hace que esa persona caiga al piso, y esa persona necesita entonces ¿qué? Levantarse. Diga conmigo, levantarnos. Necesitamos, cuando alguien le dice a otra persona: oiga, pero levántese, ¿qué le querrá estar diciendo? ¿Qué le quiere decir? No que la persona esté en el piso realmente, literalmente, sino cuando una persona le dice a la otra: oiga, levántese, es porque está pasando por una situación muy complicada y está pasando por una situación que lo tiene en depresión, que lo tiene en tristeza, en dolor, en angustia, porque está pasando por una quiebra, inclusive económica, espiritual, emocional. Algo está sucediendo en esa persona, que esa persona no es normal, no está actuando de manera normal, no puede llevar una vida exitosa, abundante, próspera. Algo lo tiene en el piso, está caído y necesita ¿qué? Levantarse. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un fracaso personal, cuando en la vida de la persona hay una tristeza, hay un dolor, hay una amargura, ¿verdad? Hay fracasos en la vida de manera personal, y el individuo se encuentra solo, o la mujer siente soledad, no puede vivir normalmente, no puede llevar una vida normal. ¿Por qué? Porque vive en congoja permanente, vive en angustia, vive en tristeza, vive en dolor, y vive en depresión, recaído, ¿verdad? No es una vida, no es una persona vigorosa, no es una persona animada, no es una persona que eche pa'lante, no es una persona que prospere, no es una persona que tenga éxito, no es una persona que se le vea como vigor, empuje, ¿verdad? Que uno dice: wow, esta persona es de temple, sino que por el contrario lo tienen como está caído, está achicopalado, está sin fuerzas y necesita ¿qué? Levantarse. A veces nuestro matrimonio está en el piso, está en el suelo. ¿Por qué? Porque la relación entre pareja, vienen los conflictos, vienen las peleas, vienen las discusiones, vienen las cosas y las otras, y entonces la pareja está pensando en el divorcio, está pensando en la separación, ya poco se hablan, el trato cambia. Ese matrimonio está ¿por dónde? No, ese matrimonio está por el piso. Es decir, casi que nadie da algo por esa pareja, y casi que todo el mundo, generalizando, están pensando de
que esa pareja ya no tiene nada que hacer sino optar por el divorcio. Familiarmente se puede caminar por el piso cuando los hijos están en desobediencia, en rebeldía, están tomando caminos que no son los adecuados, son rebeldes, son groseros con sus padres, no los honran. Podemos decir que esa familia está por el piso, esa familia está pasando por una crisis, está pasando por un fracaso, está pasando por una ruina. Estamos en el piso económicamente hablando cuando, wow, tenemos deudas que no hemos sido capaces de pagar, ¿verdad? Cuando el trabajo que tenemos pues no nos da los recursos que necesitamos para llevar una vida plena. Cuando las cosas financieramente hablando, la empresa, el negocio, la industria, a lo que nosotros nos dedicamos no está dando realmente el dinero suficiente para nosotros llevar una vida digna. Entonces, financieramente, ¿cómo estamos? ¿Estamos qué? Por el piso. Por el piso. Y necesitamos ¿qué? Levantarnos, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos levantarnos? Amén. Y intentamos levantarnos. Y nosotros entonces intentamos levantarnos del piso, porque lo intentamos, pero a veces en nuestras propias fuerzas, pues algo nos levantamos, pero no logramos levantarnos del todo. Y entonces, como no nos logramos levantar de todo, con el tiempo, pasado unos días, unos meses quizás, entonces volvemos a estar ¿en dónde? Volvemos a estar en el piso. Por más de que hacemos por salvar el matrimonio, por más de que hacemos porque nuestros hijos cojan el buen camino, por más de que hacemos para que en nuestra vida lo que nos han hecho no nos afecte, esa soledad no nos entristezca, por más de que intentemos pagar las deudas, por más de que hagamos recortes, por más de que ahorremos, por más de que no alcanzamos, no logramos levantarnos del piso. ¿Por qué? Porque por nuestras propias fuerzas no somos capaces. No somos capaces. Y la mayoría de las personas que llegaron a Cristo llegaron porque estaban en el piso o estábamos en el piso. La mayoría, por no decir casi todos, el 90%, llegamos al Señor Jesucristo porque estábamos ¿en dónde? En el piso. Estábamos por el suelo. Llámelo de alguna manera personal, familiar, económica, conyugal, personal. Estábamos prácticamente con el deseo de que el Señor nos llevara ya para su santa gloria. Queríamos ya como desaparecer de este mundo. Muchos de nosotros pensamos quizás en el suicidio, ¿verdad? Porque estábamos en el piso, estábamos en el suelo. Y por más de que intentábamos levantarnos, como que había una fuerza superior en nosotros que en lugar de dejarnos levantar, como que nos ponía más en el piso. Y entonces alguien nos habló del Señor Jesucristo, así como el padre de este muchacho. Alguien nos habló del Señor Jesucristo, y entonces vinimos al Señor Jesucristo, lo buscamos, le entregamos nuestro problema, lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, nacimos de nuevo y tenemos la esperanza de que ahora en Jesucristo nos levantemos ¿de dónde? Del piso. ¿Nos levantemos de qué? Del piso, porque entre otras cosas el pastor en la iglesia predica de que el Señor Jesucristo levanta del piso al caído. La Biblia dice que al caído Dios lo levanta, y entonces nosotros venimos caídos con la fe de que Dios nos levante. Amén. Y le ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo para que Él nos levante del piso, que Él arregle nuestro matrimonio, que Él arregle a nuestros hijos, que Él arregle nuestra vida personal, que Él arregle nuestra economía. Y tenemos la esperanza de que el Señor de alguna manera sobrenaturalmente va a intervenir y va a arreglar las cosas, y de aquí a mañana o pasado mañana nosotros vamos a estar felices. Y conmigo, felices. ¿Por qué? Porque todo cambió. Las deudas las pagamos, nuestros hijos comenzaron a caminar bien, nuestro esposo cambió, nuestra esposa cambió, todo cambió materialmente, emocionalmente, todo cambió. Tenemos la esperanza de que todo cambie y que nos podamos entonces levantar del piso y sentirnos felices de aquí en adelante, contentos. Y entonces comenzamos a tener éxito, comenzamos a tener prosperidad, comenzamos a vivir la vida que tanto hemos deseado. Pero eso no comienza a suceder. Venimos al Señor Jesucristo, le entregamos nuestro problema. La Biblia dice que Jesús les dice, todo el que esté trabajado y cargado, venid a mí que yo os haré descansar. Y entonces venimos con esa fe, con esa esperanza, y entonces pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y no vemos que nos levantemos del piso.
¿Le ha sucedido o no le ha sucedido? Yo pienso que a muchos nos ha sucedido, que no vemos una respuesta, ¿verdad? No vemos un milagro de parte del Señor, no vemos una solución, no le encontramos una luz al final del túnel para podernos levantar, y entonces nos comenzamos a desesperar. Bueno, Señor, ¿por qué razón tú no has cambiado esa situación? ¿Por qué no has intervenido? ¿Por qué no has hecho el milagro? Es que tú no me amas, es que pasa esto, es que lo otro, es que aquello, es que no escuchas mis oraciones. Y comenzamos a cuestionarnos muchas cosas, a ver cuál es la razón por la cual Dios todavía no ha hecho el milagro que tanto le estamos pidiendo, y que a la hora de la verdad le hemos colocado toda nuestra fe. Porque le tenemos fe, pero no pasa nada, no sucede nada. Si usted vuelve a leer el versículo que nosotros tenemos como referencia, la Biblia dice que Jesús se le acercó a este muchacho, lo tomó de la mano, le enderezó, y el muchacho ¿qué? Se levantó. Es decir, nosotros hemos venido al Señor Jesús, hemos cogido la mano del Señor Jesús, comenzamos a creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Nos agarramos de la mano del Señor Jesús, como este muchacho. Nos empezamos a confiar en el Señor Jesús y le pedimos al Señor Jesús que nos ayude, que nos levante del piso. Pero ¿qué hace el Señor Jesús para levantar a este muchacho? ¿Qué hace el Señor Jesús para levantar a este muchacho? Dice en la Escritura que Jesús lo enderezó. Amén. Lo enderezó. Jesús lo endereza, y el muchacho ¿qué? Se levanta. Es decir, antes de levantar Jesús a alguien del piso, primero lo endereza. Dígame amén. Primero ¿qué? Lo endereza. Es decir, lo endereza ¿por qué? Porque estaba torcido, porque hay algo torcido, hay algo que no está bien, hay algo que no está en orden, y Dios debe poner en orden las cosas antes de levantar del piso. Primero tiene que enderezar. Diga conmigo, enderezar. Interesante. Primero el Señor tiene que enderezar. Es decir, el Señor, para levantarnos del piso, primero nos endereza. Es decir, corrige lo que en nosotros está torcido. Corrige lo que en nosotros está mal. Corrige o debe corregir primero antes de levantar. Porque ¿qué saca el Señor con levantar? Si no corrige, sigue caminando torcido. Y Dios lo que quiere es que nosotros caminemos como erguidos, ¿verdad? Y que prosperemos y que tengamos éxito. Y entonces primero, antes que levantarnos, Él tiene que enderezarnos. Y entonces comienza un proceso en nosotros para enderezarnos. Pero ahí está el problema. El problema del cristiano es que quiere que Dios lo levante, pero no quiere que Dios lo enderezca. ¿Me están entendiendo? El problema de nosotros es que queremos confiar en el Señor y que Dios haga un milagro y que sobrenaturalmente nos levante del piso. Y amén, porque Él lo prometió. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y dice la Biblia que todo lo que hace en nuestras manos debe prosperar. Pero para que nos levantemos del piso, primero tenemos que cederle al Señor nuestro corazón y nuestra voluntad para que Él nos enderezca. Y ahí está el problema. El cristiano no se quiere enderezar. Quiere seguir viviendo una vida ¿qué? Torcida. Ya la película se llama Cristiano a la tapada, pero yo inventaría otro nombre o otro título a una película por el estilo. El cristiano ¿qué? Torcido. Y es que como cristianos nosotros no podemos ser torcidos. ¿Cuál es el sinónimo o el significado de la palabra hoy en Colombia de torcido? Vamos a hacer un torcido. No, ese man es un torcido. No, esa pelada es una torcida. ¿Qué quiere decir torcido? ¿Qué quiere decir que alguien sea un torcido? Es decir, alguien que se comporta de manera no legal, no correcta. Alguien que está haciendo las cosas de mala manera, de forma indebida. Y el Señor nos tiene primero que enderezar. Nosotros queremos que el Señor nos levante, pero no queremos que el Señor nos enderezca. Y entonces seguimos siendo necios, tercos, obstinados, y no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que queremos que la voluntad que se haga en nosotros sea la que nosotros sigamos determinando. Y mientras el Señor no enderezca, Dios o nosotros no nos podemos levantar, porque el muchacho se levantó. El muchacho no lo levantó el Señor, él mismo se levantó. Jesús, ¿qué hizo? Jesús lo enderezó. Ahora, mientras nosotros no le permitamos al Señor que nos enderezca, no vamos a ser capaces de levantarnos. Para levantarnos debemos permitirle al Señor que nos enderezca. ¿Qué quiere decir eso? Que como personas debemos de cambiar.
Mi matrimonio no va a ser diferente. Dios no va a intervenir en mi matrimonio si yo primero no empiezo a hacer mi rol como lo dice la palabra. Yo tengo como esposo que amar a mi esposa. Yo tengo como mi esposo que tratarla bien como vaso frágil. Y el día que yo comience a ser realmente el esposo que Dios quiere que yo sea, Dios me va a bendecir para que yo bendiga mi hogar. La esposa debe tratar a su esposo con respeto. Y mientras la esposa no quiera tratar al esposo con respeto, las cosas no van a cambiar. Por más de que vengan a la iglesia, por más de que lean la Biblia, por más de que canten alabanzas, Dios tiene que enderezar el corazón del esposo y enderezar el corazón de la esposa. ¿O no es así? Mientras nosotros sigamos financieramente haciendo las cosas mal, Dios no nos va a levantar de las deudas. Dios no nos va a levantar de la quiebra. Dios no nos va a levantar económicamente. No vamos a prosperar. Mientras nosotros no seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Porque es que a veces vemos como el cristiano no es un buen administrador de los recursos. Y se gasta el dinero en cosas que no debiera gastarlas. Se gasta el dinero en cosas inoficiosas, innecesarias. Y entonces Dios no puede bendecir a la persona hasta que no sea un buen administrador de los bienes. La persona, el cristiano, quiere que Dios lo prospere, pero no quiere diezmar, no quiere ofrendar. Mientras no diezme, mientras no ofrende, Dios no lo va a levantar del piso. Primero tiene que enderezarlo y después nosotros nos podremos levantar. Dígame amén. Amén. Así es. Yo tengo que dejar el mal genio. Yo tengo que dejar el mal carácter. Yo debo tener dominio propio. Yo no puedo seguir peleando con la gente. Yo no puedo llegar a mi casa y levantar la casa a gritos. Yo no puedo tratar a mi esposa mal. Yo no tengo por qué tratar a mis hijos mal. Yo tengo que cambiar mi carácter. Yo tengo que tener un buen genio. Amén. Mientras yo tenga ira, contiendas, pleitos, celos, yo tengo que cambiar. Y tengo que entregarle mi corazón a Jesús para que el Señor Jesucristo enderezca todo lo torcido que hay en mí. Mis emociones deben tener una dirección dada por Dios. Mis sentimientos no pueden ser torcidos. En mí no debe haber envidia, egoísmo. Y mientras yo lo tenga y quiera tenerlos, el Señor no va a levantarme, o yo no voy a poder levantarme de la mano del Señor. El cristiano, para que se levante de la mano del Señor, debe permitirle al Señor que lo enderezca. Si el Señor no enderece, en consecuencia, la persona, el Hijo de Dios, el cristiano, no va a poder levantarse. ¿Me escucharon? Mientras Dios no enderezca, el cristiano no va a poder levantarse. Cuando el Señor enderece, cuando el Señor enderezca la vida de una persona, sabe que ya puede levantarse y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Va a intervenir de manera sobrenatural para que ese hombre o para que esa mujer de Dios realmente se levante del piso y deje de estar caminando por el suelo. Amén. Nosotros tenemos en Dios muchas promesas. Nosotros tenemos en el Señor demasiadas promesas que estamos dejando a un lado o no estamos disfrutando por la terquedad de nuestro corazón, porque queremos seguir siendo las personas que siempre hemos sido. Y eso no puede seguir siendo así. El Señor tiene que enderezar su carácter. Y mientras usted no le permita al Señor que lo enderezca, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Por más de que la voluntad de Dios es que cambie, por más de que la voluntad de Dios es que vivamos en la prosperidad, que vivamos bien, que tengamos cosas buenas, pero si no cambiamos. Mire, Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, debes nacer de nuevo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? ¿Qué le quiso decir a Nicodemo? Hermano, usted no puede seguir siendo el que es. Usted tiene que convertirse en otra persona. Usted tiene que ser otro tipo de persona. No puede ser el mismo. Y si pretende ser el mismo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Debes nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre si ya soy viejo? No, es que no es así. Es a través del Espíritu Santo. Y nosotros a través del Espíritu Santo podemos cambiar o permitirle al Señor que nos cambie. Pero cuando uno renuncia a su ego,
Cuando uno renuncia a su voluntad, cuando uno renuncia, cuando uno dice, bueno, Señor, reconozco que te necesito, reconozco que tengo que cambiar, reconozco que no puedo seguir siendo la misma persona, reconozco, Señor, aquí estoy. Enderezca lo torcido. Pero es que nosotros somos tan necios y tan tercos que ni siquiera del Señor nos dejamos dominar, nos dejamos moldear. Nos gusta hacer siempre la voluntad y nos gusta hacer siempre lo que a nosotros nos parece, al tal punto de que nos volvemos tan necios que aún ni siquiera del Señor nos dejamos enderezar. Mire lo que dice Salmo capítulo 7, verso 15. Salmo capítulo 7, verso 15. Dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. ¿Cómo dice? Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Miren, mis hermanos, con esto quiero decirles algo. Nosotros somos los responsables directos. No tenemos que echarle la culpa a nadie. Nosotros somos los responsables directos de lo que nos está sucediendo. Ah, no, es que la situación no. En medio de esta situación hay gente que prospera. Ah, no, es que la situación, pastor, está difícil. Está difícil para el que quiere. Para otros es un campo abonado para la abundancia. Ah, no, pastor, es que mi papá y mi mamá, el profesor, es que me hicieron. No, pero es su responsabilidad abandonar el pasado, dejar el pasado atrás. Es responsabilidad de nosotros. Si nosotros cavamos un hoyo, dice la Escritura, y lo ahondamos, déjeme decirle, el que va a caer no es otra persona, sino usted mismo. Entonces nosotros somos los responsables de lo que nos sucede y de lo que nos va a suceder de aquí en adelante. Amén. No tenemos que echarle la culpa a nadie. La responsabilidad es de quién, suya y mía, de nadie más. El Señor quiere enderezarnos, pero es que el Señor, ¿será que no puede? ¿Será que no quiere? ¿O será que usted no se lo está permitiendo? O a sabiendas de que usted tiene que cambiar, usted todavía persiste en continuar siendo la persona que viene siendo desde hace muchos años, sin reconocer que tiene que cambiar. ¿Cuál de las dos cosas? La Biblia dice que el Señor levanta ¿a quién? Al caído. La Biblia dice que 7 veces caerá el justo, pero 7 veces también ¿qué? Se levanta. Nosotros tenemos todavía la oportunidad de ¿qué? De levantarnos. Esto es momentáneo, es transitorio. Pero nos levantamos el día que le entreguemos al Señor nuestro corazón de manera sincera, para que el Señor ¿qué? Lo enderezca. Y si yo, mire, el Señor nos dio en nuestro espíritu la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. La conciencia. Yo tengo la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Yo sé que estoy actuando mal. Yo sé que tengo que cambiar. Yo sé que tengo malas actitudes. Eso lo sabemos. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no dejamos de ser esas personas que fuimos o que todavía somos y que nos ha traído tantos problemas? ¿Por qué no le permitimos al Señor que nos enderezca? El día que nosotros le entreguemos el corazón al Señor Jesucristo realmente y le pidamos al Señor que nos enderezca, Él nos va a enderezar, porque Él es el que endereza nuestros caminos, nuestros pasos. Amén. Él es el que endereza nuestros pasos. Él es el que hace la obra en nosotros, si nosotros le permitimos hacerla. Yo debo reconocerle al Señor mis defectos. Yo debo reconocerle al Señor que necesito cambios. Yo tengo que venir a tomarme de la mano del Señor Jesucristo, pero no solo tomarme de la mano, sino decirle: Señor, endereza mi vida, porque quiero levantarme del piso. Porque para que ese muchacho se levantara, el Señor tuvo que enderezarlo. Yo debo comenzar a ser la persona que el Señor quiere que yo sea. Y ahí está el problema. Ahí radica el problema. El cristiano quiere seguir apegado a todo lo que traía. Apegado. No es que yo soy mentiroso. Es más,
ni se dan cuenta que son mentirosos, pero no quieren dejar la mentira. Se dan cuenta que son groseros, pero no quieren dejar la grosería. Se dan cuenta que son de mal carácter, pero no quieren dejar el mal carácter. Se dan cuenta porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos lo da a conocer. ¿Cuándo le vamos a entregar al Señor Jesucristo realmente nuestro corazón? ¿Cuándo le vamos a decir al Señor Jesucristo con toda honestidad y con toda sinceridad: Señor, endereza mis pasos? El día que yo realmente le permita al Señor enderezar mis pasos, ese día me voy a levantar. Y me voy a levantar no para volverme a caer, me voy a levantar para quedarme levantado, para levantarme e ir de gloria en gloria, no para volverme a caer. No, me voy a levantar para continuar de ahí en adelante de pie para siempre. Amén. Pero si nos dejamos enderezar por el Señor. En la iglesia, a veces, en ocasiones, aparentemente los pastores cometemos algunas injusticias, pero no sabemos el trato que Dios está haciendo en las personas. Se los voy a decir con un ejemplo que me sucedió a mí. Cuando yo decidí llevar a mi esposa y a mi hija a la iglesia, me fui muy contento porque le iba a presentar a mi pastor a la niña Laura Camila, que tenía en esa época como 2 añitos. Y yo me sentía muy contento porque la niña la llevaba en brazos y se la iba a presentar al pastor y el pastor la iba a conocer, y nos hicimos en la puerta del templo. Cuando yo vi que venía bajando por las gradas el pastor, me emocioné y entonces me acerqué a él y se la fui mostrando sin decirle nada, y el pastor me dijo: ¿es suya? ¿Es suya? Sí, pastor, es mi hija. No, que si es suya la bicicleta, quítela de ahí. Y pasó de largo. Y yo me levanté en cólera contra el pastor. ¿Cómo era posible que el pastor me hubiera preguntado si la bicicleta era mía y no se hubiera dado cuenta que yo le llevaba a presentar a mi hija? Y levanté mi vida en cólera. Y fue cuando yo tuve que reconocer que algo que tenía que cambiar en mi vida era mi carácter. Y que debía entender a las personas antes que entenderme a mí mismo. Claro, el pastor estaba angustiado, el pastor estaba afanado, la reunión ya debía haber empezado, no había ni siquiera puesto las sillas, estaba en un estrés, muy seguramente pasó por encima el hecho de que había llevado yo a mi hija, no se dio cuenta. Somos humanos, cometemos errores, pero el Señor me enseñó a mí a ser más paciente, a ser más tolerante o tener un mejor carácter. Y poco a poco el Señor me ha ido moldando el carácter. ¿A través de qué? De pruebas. Y usted debe entender que el Señor usa las personas, las circunstancias con un propósito. Y a veces nosotros nos enojamos y decimos: no, pero ¿por qué? No, ¿para qué? ¿Para qué, Señor, me estás haciendo pasar por esto? ¿Para qué? ¿Qué área de mi vida estás tratándome, Señor? ¿Qué área de mi vida estás tratando? ¿Qué estás enderezando en mí? Hay que aprender, mis hermanos. Todo, mire, Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de las personas, Dios habla a través de su palabra. Todo está en las manos del Señor, y si las cosas no suceden es con un propósito, y tenemos que aprender de lo que nos está sucediendo, porque el Señor lo que quiere es mejorar nuestra manera de vivir para que nosotros nos podamos levantar y nunca más volvernos a caer, nunca más para atrás ni para tomar impulso. Amén. Si usted se quiere levantar, permítale al Señor que lo enderezca, porque mientras usted no se enderezca, no se va a poder levantar. Por muy cristiano que sea, por muy hijo de Dios que sea, si usted se quiere levantar, permítale al Señor que trabaje en sus áreas emocionales, sentimentales, en su voluntad, en su carácter, en todo su ser, para que cuando el Señor decida bendecirnos, las bendiciones no las desperdiciemos, no las botemos a una alcantarilla, sino que por el contrario las disfrutemos. Amén. ¿Qué tal si le decimos: Señor, nos queremos levantar del piso?